Estamos, perdón. Entonces, bienvenidos, perdonen por los inconvenientes ahorita que han habido. La verdad, como les digo, no estaba enterado hasta hace un rato de que ya no se podía grabar aquí por Meet, pero lo estoy haciendo de otra forma, externa. ¿Sabes? Es raro. Eh, Otra cosa es que hay anuncios generales, solo voy a poner aquí la agenda. De nuevo, como les decía, primero los anuncios, ¿no? Este, Primero, no sé si algunos ya leyeron o tuvieron la oportunidad de leer el correo que les llegó por Ubedi. Como sabrán, en la sección éramos, o somos ahorita por lo menos 135 personas. Somos un montón. Entonces, obviamente por lo mismo se hizo el cambio de la división de sección. Y conmigo hay, si no estoy mal, creo que 68 personas hasta ahorita, pero van a haber 67 en la otra sección. Ahora el otro tutor se llama Orfran Rivera. Él está en la otra sección de Meet. Si no les llegó el correo por alguna razón o no sabían del cambio, ya hicimos como que la división. Aquí les voy a pasar un link en donde está una hoja de cálculo. Ahí están prácticamente sus datos y también quiénes están en qué sección del laboratorio de MIT. Por ahora, como les digo, aquí tendrían que haber 67, 68 personas más o menos. Está cabal en este link que les envié, que les acabo de enviar. Aquí está otra vez. Es una hoja de cálculo. Ahí está cabal. Este es el Meet de él. Eh, sí les pido que puedan, pues realmente como les digo, al menos de mi parte no, hasta ahorita no se me ha indicado que haya que tomar asistencia o algo específico en el laboratorio, pero sí, fíjate que eso todavía no lo hemos definido porque lo mismo, el otro tutor se adhirió hasta ayer prácticamente, entonces hoy tenemos que hablar con el ingeniero para eso, pero yo esperaría que fuera por afinidad y que no haya diferencia entre las secciones. Eh, Johnny Mike Bravo Zamora, no sé si levantaste la mano. No, mira, tú nos pones el otro laboratorio, pero a la misma hora, ¿verdad? Sí, todo es a la misma hora, solo que es paralelo, digamos, ¿no? Yo voy a estar acá en el Meet, que es como que el que sí nos dio la escuela, y él para mientras está en ese Meet, que es el que él tuvo que generar, ¿no? Pero sí, Ah, ok, todo y es a la misma mira, hora. Ajá, con otra cosa de los grupos, ya sé que en otras secciones está pasando lo mismo, pero como la sección es, o sea, es la misma sección, cuando o sea, ajá. puede ser por actividad, no está o con eso, ¿no? Por eso, pediría que se así. Sí, no, yo la verdad también soy partidario de eso. Pero como les digo, solo tengo que tener como que la autorización del ingeniero. Lo bueno es que él sí no, o sea, él es tranquilo, ¿va? No se complica mucho en eso. Y pues yo espero que sí. Y miren, tentativamente los grupos, como ya se dividió la sección, va a estar más fácil hablar cabal, ¿va? Pero yo voy a proponer que sean de tres porque sí, bueno, más o menos a eso están enfocadas las prácticas, ¿no? Y el proyecto. Otra cosa es que como pues igual les pido una disculpa que este cambio que se acaba de agregar con la otra sección es un poquito complicado volver a hacerlo todo, pero es posible que vayan a haber algunos cambios también en cuanto al programa, pero la idea prácticamente va a ser similar, ¿no? Em, Solo déjenme ver aquí mis notas. Ah, sí, yo ya los asigné al DTT, no sé si ya pudieron revisar bien sus datos. Eh, el MIT de él, de Outfront, es lo vuelvo a pasar acá. Está acá. Gracias, Edgar. Lo mismo, ¿va? Es el mismo horario, desde las 17:20 o 5:20, ¿va? Cabal. Eh, sí, como te digo, pues realmente las grabaciones, sí, eso sí, no va a cambiar. Las prácticas y proyectos son iguales para los grupos. Realmente la separación solo es para que haya más, que sea más factible que califiquemos entre los dos por la cantidad de gente que hay, ¿va?
pero tareas, proyectos y eso que se vaya a hacer, sí, fijo, es igual para las dos secciones, ¿no? Em, sí, ya se está grabando, solo que no les aparece que se esté grabando porque no, ¿cómo se llama? No la tengo, como les decía, Meet no, ya no deja grabar, lastimosamente, entonces la estoy grabando por mi cuenta, solo que está dentro de mi compu. Entonces, otra cosa, creo yo que solo estos son por los anuncios. Perdonen ahí la voz. Este, bien, no sé si alguien tiene alguna duda o algo similar antes de que empecemos. Eh, entonces, primero, aquí tienen una encuesta interactiva. Realmente no es obligatoria que la llenen ni tampoco tiene alguna ponderación. Es solo un sondeo general que nació como una iniciativa de parte de otro tutor, Orfman. Él tiene bastante experiencia laboral y tiene, pues quiere como que tratar de sondearle el conocimiento que cada uno tiene, ¿va? Entonces, en base a eso queremos poderlo hacer y también la idea es que se pueda ver si hay algunos temas o tópicos que están como que en tendencia ahorita en la tecnología y aprovechar esos conocimientos para que se puedan incorporar dentro del contenido que se vaya a dar, ¿no? Y sale fácil, ¿va? Pues ahí sí que media vez uno se esfuerce, sí sale, ¿va? Pero yo espero, ¿va? Que el contenido, o sea, no, como les decía la semana pasada, realmente no es eh, tan cargado el curso, solo es de ponerle bastante interés y no dormirse, ¿no? Entonces, para los que la puedan llenar, ahí está el código QR si lo quieren leer. Sí, este es el mic de la lista roja, cabal. El mic de Pablo Varíez, que soy yo. Y si lo quieren volver a verificar, como les decía, aquí está el, el link de las hojas de cálculo. Eh, sí, perdón, ya se los voy a pasar. Ese es ya el link, el mero mero, sin necesidad del QR. Se me olvidó ponérselos ahí, se me fue. Como les digo, no es nada obligatorio ni nada de eso, solamente para tener un sondeo general, ¿no? Y pues ya para empezar bien, como les había dicho, pues esta es la parte uno. Si se acuerdan, habíamos dividido prácticamente el contenido en tres partes, ¿no? Eh, Esta va a ser el inicio, lo puse así en grande para que sí se identifique, ¿va? Y lo primero es que vamos a empezar con pues prácticamente un repaso acerca de qué es el sistema operativo. Y para empezar, me gustaría saber cuál es la opinión que ustedes tienen del sistema operativo. De preferencia que no agarren una pestaña de Chrome y ahí busquen, ¿va? Si tienen una idea técnica de qué es o si tienen alguna forma teórica quizás o abstracta de definirlo, pues me gustaría que lo pudieran poner aquí en el chat. O si alguien quiere abrir su micrófono, pues también lo puede hacer, ¿va? Pero es menos común. Sí, pero solo José Augusto, no sé por qué, o sea, bueno, es que Orhan creo que todavía no tiene correo de la universidad, entonces él tiene que estar aceptando, pero mira, pues si no, para mientras, como te digo, no se está tomando, ya. Sí, sí, es que esa es la cosa, hay que pedir permiso porque como no es correo de la universidad, sino es un link de Meet externo, por así decirlo, entonces sí se tiene que pedir permiso. Pero si llega a pasar algo, pues igual para mientras se pueden quedar acá. Y gracias, Aldo. Así pues, no, cabal. Entonces, si querés para mientras, quédate aquí, va. No, no es como que se vaya a tomar eh, formulario o de asistencia o algo así, va. Y con Aldo, sí, cabal. Es prácticamente sí es cabal un conjunto de programas que interactúan con el hardware, solo que eh, ahí lo estamos como que generalizando o diversificando más.
No sé si alguien tiene otra opinión de qué es el sistema operativo. Como les digo, puede ser técnica o si quieren algo teórico, ¿va? De preferencia que no salga de Para mí Google. el software, el sistema operativo es un tipo de software que hace de como que de puente y datos entre el usuario y todo el componente físico de la máquina. Cabal, muy bien. Sí, precisamente a eso vamos a ir ahorita, a ver cuáles son las referencias que tenemos respecto al sistema operativo y cuál es su función original, ¿no? Primero, le voy a presentar esto, les va a parecer un poquito tedioso, pero realmente esa es la idea. Eh, ES, ¿alguien sabe qué significa E diagonal S? Es fácil, pero por si alguien tiene alguna duda. Eh, cabal, Entrada y salida, ¿no? cabal, dispositivos de entrada y salida. Si lo miran en las siguientes presentaciones, pues por si alguien no lo tenía claro todavía, a eso se refiere, ¿va? I o entrada y salida, ¿va? Sí, pues, sí, sí, sí. Fíjate, Jacqueline, que es que como en el otro laboratorio, el Meet es de un correo personal, entonces Outfront tiene que estar aceptando a las personas, pero me imagino que no lo ha logrado hacer. Entonces, si todavía no te ha dejado, para mientras puedes estar aquí, no hay problema. Como te digo, no estamos pasando como que formulario de asistencia o algo así. Entonces, para mientras sí está bien que te quedes aquí. Disculpen otra vez las molestias porque sí, realmente nos agarraron en fly. Hasta antier nos dieron ya la confirmación de otro tutor. Pero para mientras está bien que estén acá. Entonces, continuando, si alguien tiene una duda, si quieren pueden avisarme por el micrófono que me cuesta ver aquí un poquito. Pero dice, bueno, entonces la entrada y salida de un disco flexible, que en nuestro español es disquete, ¿va? Mediante los dispositivos controladores compatibles NSPD765. Entonces dice que ese dispositivo tiene 16 comandos, cada uno de los cuales lo especifica mediante una carga de 1 a 9 bytes en un registro en un dispositivo. Si se dan cuenta, muchas de estas cosas que estamos viendo como que recuerdan un poquito a lo que vimos en Arqui 1, para los que les gustó, para los que no y para los que la odian también. Estos comandos por lo general son para leer y también para escribir los datos. Nos ayudan a desplazar el bracito del disco y darle formas a las pistas, así como inicializar, detectar, restablecer, recalibrar, perdón, el dispositivo controlador y las unidades, ¿no? Em, También tenemos que los comandos más básicos son read, write y cada uno de los cuales requiere 13 parámetros empaquetados en 9 bytes. Estos parámetros especifican elementos tales como la dirección del bloque del disco a leer, un número de sectores por pista, el modo de grabación utilizando el medio físico y bla bla bla, un montón más. Ya para terminar casi, dice, el motor no se debe dejar demasiado tiempo encendido porque se desgastará. Por lo tanto, el programador se ve obligado a lidiar con el problema de elegir entre tantos retrasos largos de arranque o desgastar los discos flexibles y llegar a perder datos. Cuando se quedaron así con la carita, tipo el emoji que está ahí. Realmente o sea, yo sé que todo lo que estaba describiendo, la parte del disquete cabal, ¿va? Sí es importante, es chilero, hay mucha gente, como les digo, que se enamoró de eso en Arqui 1 y sí, al final esa es la base, quizás especificada de cómo es que manejamos los dispositivos, por ejemplo, de almacenamiento como un disquete, ¿va? Eso ya es algo antiguo, pero la cosa es de que se imaginen si tuviéramos que hacer todo ese proceso o esa descripción así a mano, como que no podríamos tener, número uno, ni escalabilidad, ni tampoco la flexibilidad para entender las cosas que necesitamos, ¿no? Entonces, pero ¿qué tal si de repente agarramos otra perspectiva y esa perspectiva se podría decir así? Por ejemplo, en el caso de los discos, una abstracción común, y la resalto aquí en rojo, sería que el disco contiene una colección de archivos con un nombre. Cada archivo puede ser abierto para lectura o escritura y después puede ser leído o escrito y por último cerrado. Los detalles tales como si la grabación tiene que utilizar la modulación de frecuencia o cuál es el estado del motor en un momento dado, pues eso no tiene que aparecer en la abstracción que se presenta al programador de aplicaciones. Entonces, ahí hay dos términos importantes. Número uno, la abstracción más común,
porque al final la idea que necesitamos en un sistema operativo es esa, crear una abstracción común de algo complejo, de una tarea compleja, en dos tareas probablemente sencillas o quizás largas, pero que sí se puedan entender. Y pues el otro término es el programador de aplicaciones. En ese caso se refiere literal a nosotros, ¿va? Que somos los que interactuamos con el sistema, tanto en el software como en el hardware, y no solo el usuario que realmente solo hace uso de las aplicaciones que ya fueron programadas. Entonces aquí ya cambia la carita. Ya es diferente entender un disquete a un sistema de archivos, por ejemplo. Em, pero primero vamos a ver prácticamente el contexto de lo general a lo específico. Primero, ¿qué tenemos como contexto? Bueno, una computadora moderna realmente consta de uno o más procesadores. Tenemos memorias principales, discos, impresoras, teclados, todos los dispositivos que ya conocemos que son parte de las entradas y las salidas. Entonces, realmente es complejo estar llevando el control de cada uno de estos dispositivos porque no tenemos la capacidad de tenerlos todos automatizados, por así decirlo. Entonces, ¿cuál es la solución que se propone? Pues la principal es que las computadoras que están equipadas con una capa de software llamada software operativo tengan que tener el propósito o el trabajo de proporcionar a los programas de usuario un modelo de computadora mejor, que sea más simple y que sea pulcro. Y precisamente el sistema operativo tiene esa labor o tiene ese propósito, poder crear o hacer que los programas que el usuario, con los que el usuario interactúa sean más sencillos, más abstractos o que tengan una forma más eh, pulcra prácticamente de verlo. Em, Aquí les puse yo una frase que está interesante, pues es de Andrew S. Tannenbaum, no sé cómo se dice, pero es el autor del libro que está en la bibliografía del curso. Y él pues dice que el programa que oculta al programador la verdad acerca del hardware y presenta una visión bonita y sencilla de ficheros con nombre que se pueden leer y en los que se puede escribir es por supuesto el sistema operativo. Y la verdad, aquí también combina un par de términos que son quizás ya más técnicos, pero es interesante porque realmente a eso se acerca el sistema operativo, ocultar la verdad acerca del hardware. Y eso es lo que estamos buscando, o al menos es una de las funciones que tenemos. Acciones del sistema operativo en función del usuario. Tenemos la gestión del hardware y del software. Eso es, es quizás una vista general de eso. Tenemos la sustitución de procesos de entrada y salida y la simplificación de tareas. Eh, También tenemos, por ejemplo, gestión de archivos, que es la orientación al usuario en el manejo de datos. Y de hecho, si se dan cuenta, la capacidad de poder trabajar con una estructura de carpetas, eso pues lo logramos a través del sistema operativo, porque el disco duro como tal no es que exista con directorios y todo eso, ¿verdad? Simplemente tenemos ahí el bracito, el cabezal y todo lo demás, ¿va? También tenemos funciones de red. Ahí podríamos encontrar cómo configurar pues, las ventajas que tenemos como usuarios de poder manipular o editar, por ejemplo, la IP, la dirección MAC, los protocolos de comunicación. Y esta que quizás no está tan asociada al sistema operativo muchas veces, pero de hecho en los últimos años ya se ha visto, es el control de seguridad. Y en estas encontramos, por ejemplo, el firewall, los antivirus y cosas que han sido como que introducidas que pueden afectar o aplicarse de la mano con el sistema operativo. Em, Voy a ver si aquí no hay comentarios. Creo que todavía no. Este, Esto es importante. Aquí estamos viendo funciones del sistema operativo como tal. Lo que vimos anteriormente eran acciones del sistema operativo en función de un usuario o de un programador de aplicaciones. Pero en este caso estamos viendo las funciones del sistema operativo como tal. Y dice que los sistemas operativos manejan dos funciones básicas que no están relacionadas entre sí. Las funciones como tal son las que están viendo acá. La primera es el sistema operativo como una máquina extendida y la segunda es el sistema operativo como un administrador de recursos. ¿Por qué es que dice que no están relacionadas entre sí? Lo vamos a ver más extendido ahorita, pero realmente tiene que ver, número uno, con la forma
o la perspectiva en que el sistema operativo puede ser visualizado. En nuestro caso, empezamos viendo cuál era el propósito del sistema operativo y vimos que las abstracciones comunes eran una de las formas en las que el sistema operativo tiene como propósito o fin su existencia, por así decirlo. Y más o menos por ahí es que va ya en términos generales la forma de expresar el sistema operativo como una máquina extendida. En el caso del administrador de recursos, ahí ya lo estamos viendo ya no de lo general a lo específico, sino de lo específico a lo general. Y de hecho vamos a empezar ahorita a ampliar más este término, pero primero vamos a empezar con sistema operativo como una máquina extendida. Entonces, de nuevo, sistema operativo como una máquina extendida. Tenemos varios puntos que son importantes, o al menos considero que son los que definen a esta función. Y la primera es el término top-down. Dice que esta función responde a una perspectiva de arriba hacia abajo. Básicamente lo que vimos ahorita, de lo general a lo específico. Estamos viendo eh, que tenemos no sé cuántas piezas de hardware en una computadora, en un ordenador promedio, pero lo mismo, ¿va? Tenemos un procesador, memorias, dispositivos de almacenamiento internos y externos, tenemos tarjetas de red, tarjetas gráficas, etcétera. Todo ese conjunto de unidades o de dispositivos son prácticamente una forma general de verlo. Pero todo eso incluso tiene sus propias diversificaciones, porque el mismo, por ejemplo aquí hay una imagen de un disco duro. ¿Cuántas piezas conforman el disco duro como tal? Hablemos tal vez del lado electrónico, ¿no? ¿Cuántos, ¿Cuántas tarjetas existen ahí? ¿Cuántos controladores hay? Si se acuerdan, los que ya, bueno, sí, creo que aquí ya a ley todos llevaron órgano, pero estar haciendo los circuitos y todo eso realmente es, o sea, sí tiene su tiempo, es un arte también, pero si viéramos los dispositivos desde esa perspectiva, hablando de circuitos, hablando de elementos electrónicos, todo eso, sería muy difícil poder enseñar a las personas acerca de eso, o simplemente nosotros entenderlo. Entonces, el segundo punto, perdón, es la abstracción. ¿Y qué es lo que nos dice? Que una buena abstracción convierte una tarea casi imposible en dos manejables. Esto es básicamente lo que se recopila de esta función, que una tarea que es casi imposible, como entender la complejidad de un sistema o un ordenador, como lo es una computadora, se puede transformar en dos tareas manejables. Obviamente esto está, como les digo, generalizado, pero si lo vemos desde el lado del disco duro, si lo tomamos ahorita como la perspectiva general, la primera tarea dice que se especifica o consiste en la definición. Dice que se tiene que definir e implementar abstracciones. Esa sería la primera tarea. Es decir, ya vimos que tenemos el disco duro. Ahora, ¿cómo podemos implementar una abstracción? ¿Qué es lo que nos interesa del disco duro? ¿O qué es lo que hay en él que es lo que a nosotros nos interesa? ¿Quién me dice? Realmente tal vez es una pregunta lógica, ¿va? Pero sí es importante ver qué piensan, ¿va? O sea, ¿qué hay en todo ese conjunto de, digamos que de piezas electrónicas que nos interesa a nosotros realmente como programadores de aplicaciones y también al usuario? Ajá, cabal, la información, precisamente. La información, los datos, prácticamente es interesante cómo ver que de un cero a un uno la información se ha vuelto increíblemente enorme, ¿va? Pero realmente al final no importa qué tan avanzados estemos, lo que nos interesa es la transformación o el intercambio de datos. Entonces, ya que eso es nuestro punto de partida o eso es lo que nos interesa, no es que no necesitemos conocer el otro lado acerca de cómo funciona mecánicamente el sujeto como tal o el disco duro. Sí nos interesa, pero nos toma más tiempo, no es óptimo. Entonces, aquí ya definimos y estamos tratando de implementar una abstracción. La segunda tarea sería la ejecución. ¿Cómo vamos a usarla? Entonces, utilizamos esas abstracciones que ya hicimos acerca del disco duro y vamos a resolver el problema de cuestión. ¿Cuál era? Crear una forma quizás más común, más pulcra de comprender cómo está o cuál es el objetivo del disco duro.
Y esto nos lleva al resultado. ¿Cuál es? Una abstracción que casi cualquier usuario de computadora comprende, es el archivo. Y tenemos ahí el sistema de archivos, de carpetas, ¿no? Por ejemplo, en Linux el famoso user, home, y todo lo que conocemos, directorios que nos ayudan a clasificar nuestra información o nuestra data. Em, entonces, básicamente, en eso se resume cómo podemos ver el sistema operativo como una máquina extendida. En el libro hay una imagen que me gustó. Básicamente es solo una forma de presentar gráficamente lo que les estaba diciendo. ¿Cómo es que podemos ver el sistema operativo como una máquina extendida? Y aquí lo tenemos. La primera capa que vemos es los programas de aplicación. Dígase un navegador web, un editor de video, o un, no sé, un software de streaming, ¿no? Por ejemplo. Después tenemos el sistema operativo y ya vemos que ahí ya está interactuando con esa intersección en la cual vemos una interfaz fea y ahí vemos que las caritas interesantes no son tan agradables para nosotros. Pero lo interesante es que el sistema operativo es el que se encarga directamente de manejar o de aplicar esa abstracción del hardware. Entonces, después el segundo punto para ver la función del sistema operativo es un sistema operativo como un administrador de recursos. Ahora la abstracción ya no corresponde a un top-down, sino a un bottom-up. Así está en el libro, no es que quiera ponerlo en inglés por pretencioso, simplemente es el decirlo, ¿va? Pero realmente es ahora del fondo o de abajo hacia arriba. Esa es la perspectiva a la cual está respondiendo esta forma de ver el administrador de recursos en el sistema operativo. Ya que vimos en la anterior que era de lo general a lo específico, aquí podemos partir de lo específico a lo general. ¿Por qué? Digamos que si resumimos todas las cosas o todas las acciones que se necesiten realizar en un sistema operativo, una forma de hacerlo o una forma de simplificarlo sería a través, por ejemplo, este, de procesos. Por ejemplo, si dejemos a un lado el término proceso por ahora, de los que ya pues, han visto, ¿va? En cuanto a técnico, ¿no? Un proceso realmente así en general o una definición eh, ajena a los aspectos técnicos, perdón, consiste simplemente en la realización de una acción. Es más sencillo, es más simple de verlo. Ahora bien, si logramos abstraer todo ese tipo de información en procesos y nos funciona? Por ejemplo, en la programación orientada a objetos sabemos que eso ha sido, bueno, una de las mejores formas para optimizar la manera en la que nosotros escribimos código, en la que lo reciclamos. De la misma manera, quizás tenemos la oportunidad de hacer eso con el sistema operativo. No ver todo como objetos, al igual que la programación orientada a objetos, pero sí la forma de colocar cada una de las actividades que son necesarias, o sea, eh, que si, no sé, si la memoria necesita asignar ciertos espacios de direcciones a un recurso o a un dispositivo, entonces todo eso se puede especificar con procesos. Pero el punto número uno aquí sería la administración. Eso es básicamente, porque el trabajo del sistema operativo al final es proporcionar una asignación ordenada y controlada a todas las piezas que conforman nuestro ordenador. Y ese es el punto. Lo vamos a ver como si fuéramos un administrador o un gerente. El gerente prácticamente se encarga de administrar todo lo que está en una empresa, tanto recursos como usuarios, como material humano. En ese mismo aspecto, el sistema operativo se puede ver como ese administrador de recursos. A él se le encarga administrar todo ese tipo todos el hardware que tenemos nosotros. Después tenemos protección entre procesos, porque como les decía, la idea de poder ver las acciones que requieren los dispositivos de hardware como un proceso nos ayuda a abstraer quizás una complejidad mayor. El sistema operativo nos puede imponer un orden al caos potencial. Eso es interesante porque es cierto. eh, Imagínense si quizás, no sé, dos dispositivos de hardware están tratando de acceder a un proceso o a un recurso más bien al mismo tiempo,
Eso realmente crearía un caos porque no podemos acceder a una sola parte de él. De hecho, la segunda parte del contenido del laboratorio, que ya va más enfocada a lo que es pues, la programación concurrente y paralela, ahí vemos cómo es que varía la forma en que los procesos y los hilos interactúan, dependiendo si tenemos un sistema que se forma de un solo núcleo o es multinúcleo, por ejemplo. En este caso, ¿qué pasa si dos procesos tratan, o dos hilos más bien, tratan de acceder a un mismo recurso, como le sería un solo procesador, por ejemplo? En ese sentido, realmente no tendríamos la capacidad de dividir las cosas, porque solo se puede asignar a uno a otro. Y eso es lo que se refiere aquí, la protección entre procesos, para impedir que haya un caos, que varios procesos estén tratando de acceder a un mismo recurso y no tengamos la capacidad de decidir cuál es más importante por su prioridad o por simplemente la urgencia que tenga. Después, esto nos lleva a la protección entre usuarios, porque como sabemos, algo básico de un sistema operativo, o al menos quizás de lo que se ha ido definiendo, es la capacidad de tener distintos usuarios, porque cada usuario tiene su propia forma de utilizar el ordenador y administrar los dispositivos que conforman el ordenador como tal. Pero volvemos a lo mismo. Si no hubiera una protección, si tenemos, no sé, tres usuarios en una sola computadora y cada uno tuviera un acceso eh, sin distinción, sin restricciones prácticamente a lo que otro usuario tiene en su lado o a sus archivos, eso sería un caos, porque no nos permite en primer lugar tener privacidad ni tener la capacidad de dividir los datos que nosotros estamos almacenando. Em, y por último, el multiplexaje en el tiempo y el espacio. Esto, me imagino, no sé, como les decía, es prácticamente un repaso porque yo creo que ya lo vieron en sistemas operativos uno, ¿verdad? Pero, eh, no sé, alguien, bueno, aquí ya les puse prácticamente qué significa multiplexaje en tiempo y espacio, pero básicamente multiplexaje es más fácil verlo como compartir en tiempo y espacio. Y es lo mismo que hemos estado hablando ahorita en respecto a estos temas, pero se refiere a compartir turnos y recursos entre las distintas tareas que puedan haber. El procesador, la RAM, son dispositivos, por así decirlo, únicos que no podemos dividirlos como si fuera eh, cualquier, no sé, elemento físico como un pan o un pastel, sino que obviamente están unidos en una sola pieza y necesitamos administrar esa cantidad de recursos de una sola forma. Em, para continuar, ¿cómo usamos el sistema operativo? Quizás para muchos esto es como que obvio o quizás bastante pues lógico, ¿no? Y sí, en cierta forma sí lo es, pero la idea o por lo que lo pongo aquí es porque es interesante ver que realmente la manera en que nosotros interactuamos con el sistema operativo no es como que a través de mis documentos o a través de mi PC, ¿va? Sino tiene que ver específicamente con un programa o un software que le llamamos por lo general shell. Me imagino que muchos ya han escuchado qué es la shell, ¿no? La shell se puede presentar en dos formas. La primera es basada en texto, que al final también es gráfica, pero vamos a decir que lo podemos especificar como la consolita que siempre miramos en nuestras compus, ¿no? Y la segunda forma es la que está basada en iconos, gráficos, etcétera, que es la que más comúnmente conocemos como GUI, es la Graphic User Interface. Em, y bueno, pues básicamente es esto, el programa con el que los usuarios generalmente interactúan se denomina la shell, o shell si lo quieren ver. Las formas en las que se puede presentar es basado en texto o basado en iconos y etcétera. Y aquí me entra también otra duda, porque a veces, no sé si han escuchado, obviamente creo que sí todos, pero ¿saben cuál es la diferencia entre terminal, shell y bash? ¿Alguien? Los filtros de pantalla. Sí, pues. Pues básicamente Shell es el software, prácticamente un software, o veámoslo mejor, un código, prácticamente un programa que está codificado con el fin de recibir un conjunto de comandos específicos de entrada y que esos comandos específicos sean reconocidos a través de ejecuciones, de acciones. Eh, digamos, por ejemplo, ipconfig para nuestras compus, ¿no? Ifconfig creo que es para Linux, pero
O sea, ¿quién reconoce eso? Pues obviamente un lenguaje de programación. A ese lenguaje, perdón, a ese programa que es un software se le conoce como shell. Ahora terminal se refiere al conjunto gráfico en el cual el programa shell se, se ejecuta. Es decir, la consolita que tenemos nosotros, ¿verdad? Solo que a algunos se le conoce como terminal o consola. Y la otra forma, el otro término que les estaba diciendo es la bash. La bash prácticamente es una versión del software shell que existe. Digamos, para no ir tan lejos, existen muchas versiones de un software o de un sistema operativo que es un software. Windows, Linux, Solaris, etcétera. Y lo mismo, en la shell también existen muchas versiones de una shell. En este caso tenemos la bash, que es como que la que viene por defecto más comúnmente en las distribuciones de Linux. No me acuerdo bien qué significa bash, pero es el nombre del creador. Entonces, básicamente es eso. Shell es el software que nos permite interactuar y reconocer comandos dentro de una terminal. La terminal es la que permite que el software, que es el shell, se transmita a las personas y que puedan interactuar con él. Y Bash es solamente la versión, sí pues, la versión prácticamente de una shell. Em, no sé si alguien tiene alguna duda. Realmente no es eh, como que términos muy complejos que se han visto ahorita, pero si alguien tiene alguna duda respecto a lo que se ha visto o algo así, me pueden decir. Gracias. Em, lo siguiente, ya vimos cómo usamos el sistema operativo en base a un programa o un software que se llama Shell, pero ahora es interesante ya entrar en o ir al grano directamente en cuanto al esquema general. Y aquí tenemos prácticamente una figura que nos indica la ubicación del sistema operativo, pero también nos da una indicación acerca de los componentes principales que nos sirven para generar un análisis y una ubicación del sistema operativo. Entonces, si analizamos bien las capas que conforman a esta gráfica, número uno vemos que tenemos, por ejemplo, aplicaciones para un usuario, el navegador web, un lector de correo electrónico y un reproductor de música. Debajo de eso tenemos el programa de interfaz de usuario, es decir, con lo que interactuamos, lo que les decía, o sea, por ejemplo, en la terminal. Pero aquí es interesante ver algo, si se dan cuenta, voy a tratar de pasar aquí. Creo que aquí se mira mi cursor súper lento. ¿Va? Aquí está. Si nos damos cuenta, aquí tenemos una llave que prácticamente nos indica que estas tres capas pertenecen o están conformadas eh, a través de software. Todo lo que vemos aquí, estas tres capas que están acá, disculpen la super rapidez de mi compu, eh, son hechas o están formadas a partir de solamente software. Pero lo que tenemos de este lado es la forma en la que este software se presenta, es decir, a través de modos. Ya vamos a ver qué es el modo, pero prácticamente todo lo que tenga que ver con las interfaces de usuarios se están ejecutando en el modo usuario. Debajo tenemos el modo kernel, y esto es interesante porque, ay, perdón, se me fue. Aquí está. Porque lo que tenemos aquí prácticamente es ya el hardware como tal, lo que estábamos hablando acerca de la tarjeta de red, la RAM, la tarjeta gráfica y lo demás. Pero quien está interactuando directamente con él es el sistema operativo. El sistema operativo también es software, no es hardware. Pero la diferencia entre el sistema operativo y un programa de interfaz de usuario es el modo en el que se está ejecutando. En este caso, para el sistema operativo, y eso es básico de los sistemas operativos y el curso, ¿va? Es que se está ejecutando en modo kernel. Ahorita vamos a ver qué es la especificación del modo kernel y la especificación del modo usuario. Eh, lo que les voy a hacer ahorita es posible que venga un corto, pero hay otra forma de llamarle al modo kernel. No lo puse aquí porque espero que la gente lo escuche ahorita y le pongan atención, ¿va? Pero la otra forma de llamar al modo kernel es modo supervisor, así se le conoce también. Como les digo, la otra forma de llamar al modo kernel es diciéndole modo supervisor y pueden apuntarlo si quieren.
Voy a hacer que llegue como pregunta de corto. Eh, y para continuar, solo aquí está. Volvemos a lo mismo, modo kernel y modo usuario. ¿Cuáles son las diferencias básicas? El modo kernel es prácticamente en donde se ejecuta el sistema operativo. Si lo viéramos, no sé, trato de verlo. Si lo viéramos como que en base a un contexto, prácticamente el lugar de trabajo o sí pues, la empresa en donde el sistema operativo labora, se le llama modo kernel. Está ejecutándose a través de ese modo. Una de las características quizás más importantes del modo kernel es de que en ese modo se tiene acceso completo al hardware y se puede ejecutar cualquier instrucción posible. También, perdonen, es básico que dentro de este modo tenemos completo acceso a los dispositivos perdón, de entrada y de salida. A diferencia del modo kernel, encontramos el modo usuario. ¿Y qué es lo que nos dice? Que el resto del software se ejecuta en este modo. Tal cual lo vimos ahorita en la grafiquita esta donde teníamos los programas de aplicación. En este modo se tiene acceso a solo un subconjunto de operaciones, es decir, no es tan libre como lo teníamos en modo kernel, que prácticamente era casi que total. De hecho, en los sistemas Android, no sé si a veces han tratado de desinstalar una aplicación que viene ya predeterminada, y uno trata y no te lo permite, pero eso es porque obviamente están eh, bajo un sistema de protección o bajo ciertos requerimientos que están, llamémoslo así, siendo ejecutados bajo el modo supervisor, que podría decirse que es el modo kernel también. Eh, no se permiten ejecutar operaciones que involucren el manejo de entrada y salida dentro del modo usuario. Es lo mismo, porque de la misma manera, se imaginan si a nosotros como usuarios nos tocara la parte de definir cuántos bits vamos a transferir de la pila hacia hacia la tabla de direcciones para definir cuántos bytes se van a compartir del disco duro. No podríamos realmente tener ese control y sería un desastre, ¿va? Más bien nos echaríamos primero el disco duro, ¿va? Entonces es por eso que una de las características principales del modo usuario es no permitir el manejo de entrada-salida. Obviamente nosotros decidimos si introducimos el cable de corriente, por ejemplo, o simplemente un USB, pero nosotros no manejamos la manera en que los datos se están transmitiendo, solo tenemos la capacidad de observarlos y verlos a manera de una estructura o sistema de archivos. Aspectos importantes de cada uno de estos modos es de que la mayoría de ordenadores presentan estos dos modos de operación. Ahora vamos a esto que es prácticamente básico, esto sí creo que ya lo vieron, pero vamos a ver si todavía se acuerdan. Las estructuras de los sistemas operativos. Ya vimos acciones en función del usuario, vimos las funciones del sistema operativo como tal, el esquema de un sistema operativo y su ubicación, y ahorita estamos viendo las estructuras que pueden tener los sistemas operativos. Realmente son cuatro, aquí no agregué la cuarta porque se le concede, digamos, el honor de ser más experimental que teórica, pero existe. Si alguien sabe cuál es la que hace falta aquí, sería interesante que lo pusiera en el chat, o lo sepa. Cabal nunca deja ideas, claro, Cabal. O, o Samsung y Huawei tienen un montón de aplicaciones que no tienen nada que ver, ¿va? Pero aún así lo obligan a uno a tenerlas, ¿va? Eh, la otra estructura que hace falta aquí es el exokernel. Pero ahorita nos vamos a basar primero en el sistema monolítico. Puntos importantes es que todo el sistema operativo se ejecuta como un solo programa en modo kernel. Básicamente lo que acabamos de ver. El sistema operativo se ejecuta dentro del modo kernel, que es en lo que se basa un sistema monolítico. Se pueden cargar módulos al kernel ya iniciado bajo demanda. Básicamente es que no importa si nuestro sistema operativo o nuestra computadora ya está encendida, realmente tenemos la capacidad de afectar al kernel directamente, aun si éste está en modo ejecución. El microkernel divide el sistema operativo en módulos pequeños y que están bien definidos. Eh, Abajo ya está el spoiler, pero básicamente casi que se le podría decir a un módulo pequeño y bien definido, dividido, también se le podría conocer a un módulo como un driver, ¿no? Y esto pues ya lo dice aquí, se estructura en drivers y servidores, ¿no? Antes era mucho más común que teníamos una nueva impresora y a puro tubo había que buscarle el driver para que pudiera funcionar con nuestra compu, ¿no?
Y bueno, eso pues ha ido cambiando conforme los protocolos de comunicación han ido como que desplazando básicamente las formas en que teníamos de interconectar los dispositivos externos a una computadora, a un ordenador. Pero básicamente los drivers nos permitían precisamente interactuar con esos dispositivos externos o ajenos, o simplemente el hardware con el que estábamos lidiando. También tenemos los sistemas híbridos, que lo que hacen es utilizar un mecanismo, un concepto de estructura tanto del diseño monolítico como el microkernel. Ahora bien, ¿a qué, a qué estructura pertenece eh, el sistema operativo más conocido, digámoslo así, Linux? ¿Quién sabe? A ver si se acuerdan. Cabal, monolítico. Muy bien, excelente. Sí, sí se acuerdan bien. ¿Y a cuál pertenece o qué ejemplos de sistemas operativos que están ahorita en la actualidad me podrían decir acerca del sistema híbrido? Cabal, 100 puntos, muy bien. Ajá, Windows. Cabal, Windows, muy bien. También está eh, Mac y Windows, ¿va? Que son como que los más populares tal vez, ¿va? Muy bien, si se acuerdan bien, cuáles son los que pertenecen a cada uno. Aquí está la revelación, ¿va? Ahí está Linux, el TUX famoso, que identifica a los sistemas con distribución Linux. Mac y Windows. Tenemos prácticamente esos sistemas operativos que son más conocidos dentro de estos tipos de estructuras. Aunque, cabal, ahí estábamos hablando con otro tutor que realmente ahora casi que todos los sistemas operativos, aún si sean Linux, combinan la facilidad de un sistema híbrido, porque sabemos que podemos dividir el sistema operativo en distintos módulos, ¿no? Em, esta gráfica es posible también que ya la hayan visto, pero es muy buena, la verdad, es interesante porque nos explica en base a capas cómo es que está distribuido cada una de las estructuras. En el caso del sistema de la estructura monolítica, podemos ver que siempre comparte, junto con el microkernel y el kernel híbrido, que la capa de aplicación está siempre sobre el sistema, ¿va? Prácticamente el modo usuario. De hecho, toda el área que ven ustedes en amarillo corresponde a lo que se está ejecutando en el modo usuario. Y toda la área que ustedes ven en rojito es la que corresponde al modo kernel. Y la estructura monolítica, pues vemos que aquí está todo lo que tenga que ver con sistemas de archivos, llamadas al sistema, el scheduler, que es como que el administrador de tareas, la memoria virtual, dispositivos externos, driver, despachador, y abajo el hardware, ¿no? En el microkernel tenemos siempre en el modo de usuario aplicaciones de servidores en cuanto a Unix. También tenemos los drivers diferentes del monolítico, ¿no? Tenemos los servidores de archivos y dentro del modo kernel tenemos la memoria virtual y también el administrador de tareas y siempre una combinación básicamente para interactuar con el hardware. Y aquí, el modo híbrido, ya vemos que combina prácticamente o agarra lo mejor de dos mundos, ¿no? Siempre básicamente agarra esta parte del microkernel en cuanto a qué es lo que se va a ejecutar en el modo kernel y el modo usuario lo agarra de, va, de- perdón, parcialmente de lo que tenemos en el microkernel acerca de las aplicaciones del sistema de archivos y el servidor, así como también del administrador de tareas. Eh, modo kernel y kernel. A veces, tal vez como les digo, si les parece lógico, pues está bien, yo lo pongo porque a veces quizás a alguien le queda la duda o no ha puesto atención totalmente, pero es bueno que se sepa, ¿va? ¿Cómo es el modo kernel y qué es el kernel, no? Obviamente el modo kernel nos referimos a un contexto de ejecución, mientras que al kernel nos estamos haciendo referencia a un software. Eh, Prácticamente una pieza encargada de interactuar directamente con el sistema operativo. Esto es solo una aclaración, modo kernel y kernel. ¿Están relacionados entre sí? Sí, pero no tienen que ver. El modo kernel es más como un concepto teórico respecto a en dónde se ejecutan ciertas operaciones, etcétera.
Este es solo dato extra, por si alguien no lo sabía. El origen de la palabra kernel, etimológicamente investigué que venía de la raíz germánica kern, parece jugo kernel, ¿no? Que significa básicamente núcleo hueso. Hoy en día en algunos idiomas, originalmente en inglés, el significado se asocia con una semilla o con el centro de algo, ¿va? Por eso es de que también muchas veces lo conocemos como el núcleo o la semilla, básicamente, ¿va? Si vemos una mazorca, por ejemplo, ¿va? Tiene pues un montón de semillitas, pero dentro de esas semillas hay una semilla que es la que origina la vida, básicamente, de un maíz, ¿va? Em, Ahorita tenemos también el kernel, ya viéndolo más específicamente. Y aquí hay tres puntos importantes que recordar o que ver acerca del kernel. El kernel es un software fundamental del sistema operativo. También lo podemos conocer como la parte central o el núcleo del sistema operativo. Se encarga de hacer toda la configuración de entrada y salida, o más bien de administrar los dispositivos de entrada y salida. Se encarga de la administración de memoria y también de otras cuestiones críticas que pueden llegar a acontecer. También es el encargado de gestionar recursos a través de servicios de llamadas al sistema. Ese es el siguiente tema que viene, pero lo resalté para que sepamos de qué forma es que el kernel funciona o interactúa con el sistema operativo. Aquí hay dos gráficas. La primera es, pues, las dos siento yo que están bastante explicativas, pero lo vemos tal cual. Aquí tenemos la capa de aplicación, el kernel, y el kernel se encarga de distribuir los recursos que las aplicaciones podrían requerir, tanto del CPU como de la memoria y los dispositivos que puedan estar autorizados dentro de nuestro ordenador. También tenemos aquí, creo que no se mira mucho ahí, pero eh, básicamente una gráfica de cómo está contenido las distintas capas y niveles en las cuales el sistema operativo se divide. Tenemos la base, que es el corazón, ¿va? El kernel del sistema operativo. O sea, el kernel es la base o el corazón del sistema operativo. Después tenemos el shell o la shell, no sé cómo se dirá, que es lo que ya vimos. Básicamente es el software que se encarga de reconocer o interactuar con los distintos comandos que tenemos eh, que tenemos por parte de lo que requiere el sistema operativo. Y tenemos otros servicios que el sistema operativo nos puede ofrecer, que están más externos. A cada uno se le da un nivel de privilegios prácticamente y dependiendo, entre más al centro estés, más privilegios se tienen o más capacidad de interactuar con el hardware se tiene. Pero antes de entrar a lo que son las llamadas al sistema, es bueno que se haga un repaso básicamente de los procesos. Y bueno, lo que les decía, para llevar a cabo una llamada a sistemas se necesita un proceso. Así como lo vimos desde el inicio, estábamos tratando de abstraer tareas en algo que pudiésemos como materializarlo. Quizás un proceso no es que se pueda materializar, pero sí se puede definir de forma teórica. Y de hecho, ya hablando en cuanto al ordenador del sistema operativo, un proceso es en esencia un programa en ejecución o una instancia de un programa en ejecución. Un proceso tiene siempre asociado un espacio de direcciones y una lista de ubicaciones de memoria. ¿Por qué? Porque obviamente un programa de ejecución no es tal cual ver, no sé, que se está ejecutando el navegador, ¿va? Sino realmente es esa porción de código que permite que nosotros interactuemos con el navegador y que esa porción de código que está definida bajo un espacio de direcciones y lista de ubicaciones pueda ser reconocida por el sistema operativo. Recordemos, ¿va? Que el sistema operativo no está, o sea, él no está bien, no puede entender un lenguaje de alto nivel, por ejemplo. Básicamente lo único que reconoce es lenguaje binario, a ceros y unos. Em, Dentro de los principales estados en los que un proceso se puede encontrar son los que tenemos aquí. El primero o el más conocido quizás es el running, que aquí lo pusieron también como en estado listo, ¿no? Solo déjenme ver aquí mis notas para aclararles mejor esto. Bueno, en realidad el proceso running lo que nos permite solamente se, perdón, se basa en definir cuándo un proceso va a estar listo o no. También tenemos el proceso de ejecución que también se le llama waiting. Pueden haber dos señales, si es interrumpible o no interrumpible. Esto va a depender, perdón,
del nivel de privilegio o de la capacidad que se tenga en cuanto a la interrupción que se vaya a realizar. Más que todo se define de acuerdo a los dispositivos de entrada y salida. También tenemos el estado parado o stop, que básicamente solo está en reserva o es como un bloqueo, por así decirlo, para que el, el monitor de procesos se encargue de esperar a ver si hay otro proceso que necesita primariamente o con un nivel de autorización mayor los recursos que se están requiriendo por este que está en bloqueo o si no. Em, Viendo eso ya tenemos las llamadas al sistema y lo que tenemos aquí es prácticamente un conjunto de operaciones que el sistema operativo expone en los programas para el programador de aplicaciones. Podemos acceder a través de librerías intermediarias que están escritas en el ensamblador. Aquí hay un esquema básico de cómo es que está conformado esto. Si se dan cuenta, primero tenemos la capa de los programas de usuarios. Tenemos también la función write, que es casi que común. Aquí no estamos especificándolo, pero si se dan cuenta, básicamente el lenguaje por defecto de ley de cualquier módulo de kernel está basado en Ceva. De hecho, pues el sistema operativo como tal, ¿no? Entonces, cuando hacemos uso de un programa de usuario y hacemos una llamada a write, obviamente esto nos envía a una librería de C, una librería intermediaria, que no es que esté completamente basada en C, sino que ya sabe qué tipo de llamadas a sistemas se pueden realizar para acceder a ejecuciones de un código que está escrito en lenguaje ensamblador. De hecho, aquí lo podemos ver. La librería C, obviamente es esta libc write. Luego, esa misma librería se encarga de hacer una llamada al sistema, pero en este punto todavía estamos en el user space o el modo usuario que estábamos viendo. O sea, estas dos partes aplican o se ejecutan siempre en el espacio de usuario. Sin embargo, cuando la llamada al sistema se realiza, ahora pasa ya a formar parte del kernel. Básicamente vuelve o más bien cambia o switchea, por así decirlo, al módulo kernel. Aquí encontramos el syswrite. Tal vez no sé si lo han escuchado, pero básicamente es un system call o un system write, es decir, una llamada directa a la biblioteca de operaciones que tenemos dentro del kernel o del sistema operativo, que básicamente van a interactuar ya con el hardware y esto nos lo devuelve de nuevo a través de la librería y nos devuelve esa librería a nuestra llamada al programa. Esta es quizás como que la abstracción más generalizada de poderlo ver, pero en el libro hay un ejemplo que es, pues, si es más específico, es un poquito confuso tal vez, pero es interesante de ver. Eh, Disculpen que no estoy acostumbrado a las pantallas. Aquí está. Entonces tenemos una perspectiva interna de una función clásica, un read. Tenemos tres argumentos, de hecho aquí ya se enviaron los parámetros respectivos. El FD, el lugar en donde se va a establecer la lectura. El espacio de dirección de buffer, que es donde vamos a almacenar toda esa cantidad de código en el buffer. Y la cantidad de bytes, que es básicamente cuál es la cantidad o el tamaño de bytes que se van a hacer de la lectura. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, en C estamos programándolo y hacemos esta llamada, básicamente lo que estamos haciendo es una llamada al sistema. ¿Y cómo se describe esa llamada al sistema? Viéndolo desde esta figura, desde este esquema, tenemos que se conforma por 11 pasos. Una simple llamada como read, imagínense. El primer, el segundo y el tercer paso básicamente corresponden a llamar perdón, a llenar los espacios de los argumentos que teníamos, como los parámetros, ¿va? Meter en el bytes a la pila, meter el espacio de direcciones del buffer a la pila, meter el file directory dentro de la fila y después, y aquí sí, ya lo que nos interesa es la llamada read. Básicamente lo que hacemos nosotros todavía como un programa de usuario llamando a read. Digámoslo así, cuando literal escribimos nuestro código read, hacemos esa llamada y luego de esa llamada, que es el paso 4, llegamos al paso 5, que es colocar el código para lectura en el registro. Lo que está pasando aquí, démonos cuenta, número uno, de varias cosas que está pasando.
Ahorita ya no estamos en el programa de usuario llamando a read, sino nos pasamos ya al procedimiento de la biblioteca read. En este punto, digamos que como ya hicimos esta llamada a read, estamos colocando un código, pues no sé exactamente cuál es el código que se le coloca, pero hagamos de cuenta que es el 50. Lo que hace prácticamente es que la biblioteca se le asigna dentro de un registro de espacio de direcciones un código, en este caso digamos que es 50 para esta llamada, que es el read. Luego de esto, nos vamos, aquí ya hay un switcheo. Si se dan cuenta, aquí hay algo importante, se llama trap al kernel. ¿Alguien más o menos ha escuchado o ha tenido idea exactamente qué significa el trap? No es el género musical, sino... sí, gracias Francisco. Cabal estaba, lo estoy grabando aquí con la compu, vaya que me avisaron antes de, este, em, gracias Francisco, perdón, no había leído tu mensaje todavía porque no lo llevo así al mismo tiempo, no puedo verlo, pero de nuevo va a la pregunta, ¿saben o tienen más o menos una idea de qué significa trap? Trap al kernel. Eh, sí, se podría decir que sí, aunque realmente no, se parece a cabal, sí, tenés razón, básicamente se va a eso, pero lo que significa es ya lo que vimos anteriormente. Un trap al kernel es básicamente cambiar el modo de ejecución. Nos pasamos del modo usuario al modo kernel. De hecho, aquí ya no lo está especificando de esa manera, pero vemos que aquí está el espacio de usuario. Hasta aquí, donde lo que estábamos llevando del punto del paso 1 al paso 5, todo estaba ejecutándose en el modo usuario. Pero después del trap, ya pasamos al espacio del kernel o al sistema operativo, al modo kernel, básicamente, ¿va? Como les decía, si se dan cuenta aquí no nos dicen modo usuario, modo kernel, ¿va? Porque eso no es que sea algo que esté especificado dentro de la programación, sino es más un concepto teórico, pero que significa básicamente que estamos manejándonos o actuando a través del espacio de kernel y el espacio de usuario. Entonces, a partir de este punto, lo que hicimos es, ya guardamos cuál es el código en un registro específico de memoria para identificar la llamada que estábamos haciendo desde C. Ahora el trap al kernel. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es hacer una llamada al sistema. Entonces, ese trap lo que nos hace es un switcheo. Pasamos de usuario al modo kernel, ¿no? Y aquí llegamos al despachador. Ahora, ¿por qué? ¿O por qué es importante el despachador? Por lo general, digamos, una diferencia entre una llamada sistema a una llamada común quizás dentro de... Ajá, básicamente eso se podría decir que te cambia el modo de un sistema operativo, ajá, a una rutina de kernel. Si estábamos en el modo usuario, bajo esos privilegios que teníamos, lo pasamos a un modo de kernel bajo otros privilegios, que en este caso son las llamadas al sistema, porque el read de C está especificado para eso. Lo que les iba diciendo, ¿va? ¿Cuál es la diferencia básica quizás dentro de una llamada sistema a una llamada que hacemos, por ejemplo, dentro del código? ¿Va? Porque nosotros podemos poner aquí, no sé, ahorita quiero escribir un código en C y solo pongo read tal cosa, ¿va? Bueno, básicamente es que read nosotros podemos definir en qué parte del código va a estar. O sea, no importa si lo pusimos en las primeras 3 líneas, si lo pusimos en las últimas 4 líneas, si decidimos hacerlo en cualquier lado, nosotros podemos irlo a buscar y lo encontramos, ¿no? Pero en el caso de una llamada a sistema, no. ¿Por qué? Porque ese espacio de código o ese espacio de memoria ya está almacenado por defecto, llamémoslo así. Es decir, ya tiene un espacio específico. No importa si lo llamaron, si a RIP lo hicieron en la línea 405 de C. Al final de cuentas, siempre va a ir al mismo lugar o al mismo espacio dentro de la tabla de direcciones de memoria que tiene el sistema. En este caso, para identificar o corroborar ese código que asignamos al registro dentro de la tabla, tenemos al despachador. Y el despachador básicamente, digamos que es un Jenkins, ¿no? Que se encarga de hacer eso, ¿va? Dice, bueno, el registro que me guardaron tenía el código 50. Después de eso viene, va al paso 7, aquí está, al paso 7 y verifica en la tabla de direcciones del sistema
a ver cuál de esos códigos corresponde a la llamada. Cuando ya la encuentra y dice, ah, bueno, entonces este código corresponde a la llamada del sistema read para lectura, ¿no? Ahora en el paso 8 el manejador de llamadas al sistema, esto sí ya sería más un Jenkins, él se encarga de verificar que aunque se esté haciendo esta llamada al sistema, otra tarea no esté interviniendo o tratando de utilizar el mismo recurso, en este caso el espacio de memoria que había en la tabla, para evitar que el caos, precisamente lo que vimos en las primeras diapositivas, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que se tiene aquí. El manejador de llamadas primero va a ver, bueno, read no se está siendo utilizado por ninguna otra tarea. Si tenemos libertad de poderlo utilizar, ya lo identificamos. Entonces viene él y lo ejecuta. Si verifica que no hay problemas, si no hay interrupciones, si no hay bloqueos, etcétera, viene y de nuevo, aquí no, pues digamos que es un trap, pero inverso, ¿no? El paso 9 nos devuelve a regresar al procedimiento del llamador. Es decir, volvimos a la biblioteca del read como tal, ¿no? Y después de regresar al procedimiento del llamador, esto nos regresa otra vez en el paso 10 aquí, este, al programa de usuario, a la llamada read. Es decir, del manejador pasamos a la librería que pertenecía a la biblioteca read, siempre de C, pero digamos que ya básicamente especificada en código de ensamblador, y luego nos devolvió otra vez a nuestro código de alto, bueno, de alto nivel en teoría, ¿va? Si fuera así, pero en realidad sabemos que C no es de alto nivel, ¿va? Como tal, ¿va? Eh, entonces, ese sería el paso 10 y el paso 11 sería incrementar el stock pointer. No sé si se recuerdan el stock pointer de Arch1, pero básicamente, como ocupamos un espacio de la pila, lo que tenemos que hacer es limpiarla para que se desocupe para el siguiente proceso, ¿no? Entonces, sí es un poquito como que tal vez complicado verlo a través de estos pasos porque sí está muy especificado a bajo nivel, pero básicamente esta es una forma en la que se pueden distribuir los 11 pasos para hacer una llamada al sistema, ¿no? Y todo esto que estamos viendo aquí, obviamente es un ejemplo quizás a nivel de estructura, pero hay otra forma también de verlo y se lo voy a presentar acá. Y es, por ejemplo, a través del uso de un shell básico. Ese es un código que está en el libro, lo pueden ver. Es un código básico, simplificado de shell, de hecho aquí está en la descripción. Eh, Dice que aquí lo que estamos haciendo básicamente es un código que nos va a permitir hacer un- una mini ejecución de un shell básico que va a reconocer comandos y no es que los va a ejecutar desde ese punto, sino que va a identificar en dónde, a dónde están dirigidos para enviarlos a sus respectivos sistemas, a sus llamadas de sistema. Entonces, lo primero es definir la variable true. Después inicializamos un ciclo que es infinito por un true, un 1. Creo que ya todos han sufrido con eso o ya saben qué pasa. Se repite de forma indefinida. Entramos al ciclo while. Después tenemos una llamada a un método, una función, que lo que hace básicamente es mostrar el indicador de comando en la pantalla, ¿va? Es cuando nos aparece, por ejemplo, ese clásico bash o si estás introduciendo un mkdir o algo así, ¿va? Después tenemos el read command, que esto es leer la entrada a la terminal. Me imagino que en archivos tal vez los pusieron a hacer eso, ¿va? Que es el clásico, una consolita básica que reconoce ciertos comandos en los que ustedes se tienen que encargar de distribuir los archivos que les otorgan, ¿va? Digamos que aquí es lo mismo, ¿va? En este caso, read command lo que está haciendo es reconociendo nuestro, nuestro comando en la terminal y recibe como argumentos o ya parámetros un comando y un parámetro, ¿va? Y básicamente solo lee la entrada del terminal, ¿va? Hagamos de cuenta que es un mkdir, ¿va? Después ya entra a un condicional que hace llamada o llama más bien a una llamada de sistema, que es un fork. Es interesante el fork. El fork lo que hace es, aquí dice, lo usa para el proceso hijo. Ahorita vamos, esperen un ratito, voy a mostrarles aquí. Vamos a ver si aquí lo tengo. Ah, no se mira. Voy a quitar el modo
El modo presentación en grande, aquí está. Me voy a traer terminal. Creo que aquí no lo van a ver. Lo voy a hacer un poco más grande la terminal para que lo puedan ver. Solo si me preguntan, que no estoy seguro aquí cómo era. Voy a hacer un poco más grande el, el texto. Entonces sería 4. Grande. Ahora sí se mira, ¿va? Cabal. Sí, sí, se mira todo. Gracias. Va. Aquí está el... Creo que lo hice muy grande, pero vamos a ver. Em, Básicamente aquí está prácticamente el manual de usuario de qué es lo que hace el fork dentro de ya la terminal, ¿va? Y dice, la descripción del fork lo que hace es que la creación de un nuevo proceso. Eso lo vamos a ver más en la parte 2, pero obviamente, gracias. eh, ya la mayoría tuvo ese acercamiento en SOPES 1, que un proceso puede crear un proceso hijo y así se va. Al final es como un árbol, ¿no? Que se va formando con hojas y nodos y nodos, ¿no? Eh, lo que hace fork básicamente es crear la creación de un nuevo proceso. El nuevo proceso al que se le conoce como hijo o proceso hijo es una copia exacta del proceso que lo está llamando, es decir, el proceso padre, ¿no? Excepto por algunas restricciones, que si el proceso tiene un ID único, si el proceso tiene un diferente tipo de si el proceso padre tiene un ID distinto, y que si el proceso I es más descripciones, ¿va? Pero lo que más interesa aquí es el valor de retorno. Dice, si hay una ejecución exitosa, el for lo que hace básicamente es retornar un entero de cero al proceso hijo, y el proceso o el ID del proceso hijo al proceso padre. Y si lo vemos desde aquí, ahí, vamos a ver, ahí está. Si lo vemos, lo que estamos buscando aquí o lo que está validando esta condicional es que fork no llegue a ser igual a 0. ¿Por qué? Como lo dice aquí, usa fork para el proceso hijo, ¿va? Porque obviamente lo que necesitamos o lo que se está validando, ya de acuerdo a lo que nos indicó el manual de fork, es que si a quien le retorna el entero de 0 es el proceso hijo, mientras que al proceso padre le retorna el ID que se le dio al proceso hijo. Entonces, básicamente lo que estamos verificando aquí es que sean procesos padres, por así decirlo, ¿no? Porque aquí estamos validando que media vez no llegue a ser 0, va a entrar dentro de esa parte del condicional. De lo contrario, se va a ir al else. Pero ahorita es bueno también entender que tenemos que verlo desde dos contextos o dos perspectivas. La primera sería desde el proceso padre y la segunda sería desde el proceso hijo. Entonces, el proceso hijo, digamos que ahorita estamos en el proceso padre, ¿no? Como tiene solamente el for, lo que está identificando ahorita es que tiene un ID, solo que no es cero. Puede ser 3 4 5 6 7 8 lo que sea, ¿va? Y obviamente lo que está identificando que es un proceso hijo. Precisamente aquí dice, usa for para el proceso hijo. Entonces, como ya identificamos que es el proceso hijo, entra aquí y se ejecuta el código del padre, ¿va? Aquí básicamente hay una llamada al sistema que es PID o waitPid, como quieran verlo, ¿va? Lo que hace nada más es precisamente eso, va a esperar a que el proceso padre se termine de ejecutar, ¿no? Va de acuerdo a los parámetros que el waitPid le indique, así es como se va a devolver el estatus. La cosa es que ahorita ya verificamos que fuera un proceso padre, ¿no? Sí, pues, porque no es un cero, ¿no? Pero ¿qué pasa si el proceso si llega a ser cero? Es decir, llega a ser un código hijo, perdón, un proceso hijo. En este caso ya entramos a la parte del else y entramos a ejecutar el código hijo. ¿Qué es lo que tenemos acá? Un execv, si no estoy mal, creo que digamos que es el abreviativo de exec environment,
porque lo que hace el exec environment es básicamente cambiar el entorno de ejecución. De hecho, cuando el proceso hijo entra aquí, obviamente aquí se envía el comando, ¿va? Digamos que si era el mkdir, se envía acá con sus parámetros y obviamente el ID que se le había otorgado, ¿va? Y ese proceso básicamente lo que va a hacer es no ejecutarse aquí desde el shell, sino lo que va a hacer es que va a agarrar el programa que ya está definido para un mkdir y simplemente, o sea, básicamente es como un bus, digamos, ¿va? Perdonen si mis analogías son algo básicas, ¿va? Pero realmente es eso, el execv lo que está haciendo es transportar el comando que ya identificamos que era un código de un proceso hijo hacia su programa respectivo. En este caso, si era el mkdir, entonces se va a ir directamente a ejecutar todo el proceso que tenga que ver con el mkdir, ¿va? Pero en este punto, obviamente, aquí se ejecuta y listo. O sea, no es como que se regresa otra vez al while, sino aquí cambia de contexto por completo, ¿va? Obviamente, ¿qué se queda aquí en el while? Pues la cantidad de hijos que hayan sido generados por el código padre, ¿va? Y también, ya en una shell más compleja y completa más bien, no solamente tendríamos el proceso, un solo proceso padre con un montón de hijos, sino tendríamos muchos más procesos con un montón de procesos hijos, ¿no? Entonces, si me permiten aquí, eh, voy a quitarlo acá, porque no se mira. Ahí está. El otro caso dice que nos retorna un valor de -1 al proceso padre si en caso no se crea un proceso hijo. Y también se da un código de error para identificar que existió ese problema. En este caso es de que no se creó un proceso hijo, ¿va? Los errores posibles para el fork es de que el fork falló y no se creó un proceso hijo, por lo que esto pasa y aquí hay bueno, estos son prácticamente los códigos que se tienen para los errores, ¿no? Se tiene again, nomen y pues eso ya lo pueden ver ustedes si quieren despuesito. Eh, pero básicamente lo que nos interesaba era conocer los valores de retorno. Los principales, que era si teníamos un proceso, si se lograba crear un proceso hijo, entonces el ID que se le iba a retornar al proceso hijo era el 0 y al proceso padre se le iba a retornar el ID del proceso hijo. Es un poquito como trabalenguas, pero no sé si alguien tiene alguna duda o algo respecto a eso. Y, va. Igual, si necesitan que les explique algo o algo así, va. Disculpen si a veces tal vez hago un poquito de chirmol en las palabras, ¿va? Pero trato de hacerlo lo más específico que se pueda, ¿va? Pero básicamente teníamos eso aquí. Ahorita les quiero mostrar, si me dan un chancecito. em, Les voy a mostrar un par de comandos bueno, eh, una generalización de algunas llamadas a sistema que se tienen. Estas se las voy a mostrar ahorita. Aquí está, creo. Em, Aquí está el libro, cabrón. Ahí está. Bueno, vamos a irnos más por acá. Em, Tenemos un conjunto de llamadas a sistema que por lo general se podría decir que son las más comunes, llamémoslo así. Eh, Dentro del conjunto de administración de procesos tenemos la que ahorita acabamos de ver junto con la aplicación en la Shell, que es el fork. Y lo que hace básicamente es crear un proceso hijo idéntico al padre, solo que ya vimos que es un poquito más que eso, ¿va? A la hora de crear un proceso hijo. Más bien, si se logró crear un proceso hijo, entonces el ID o el valor de retorno que se le da al proceso hijo es el del 0
y al proceso padre se le devuelve el valor de ID del proceso hijo. El void bit, que era lo que estábamos cabal viendo también, básicamente lo que vimos era esperar a que un hijo terminara su ejecución. En el exec environment, si quieren verlo así, recibimos como argumentos el nombre, algunos argumentos el entorno, y lo que hace, lo que les decía, va a reemplazar la imagen del núcleo de un proceso. Básicamente, no es que se vayan a ejecutar los programas dentro de la terminal o de la shell, básicamente, sino se van a ir directamente a un programa. Después tenemos el exit, y ese es pues básico, ¿no? Termina la ejecución de un proceso y lo devuelve a su estado, ¿no? Tenemos también la administración de archivos, y estos creo que la mayoría ya los ha usado o ya los usó con sus recuerdos de Vietnam de archivos, ¿no? Aunque en Go pues ya se simplificó un poquito más eso, ¿no? Tenemos el FD Open, obviamente el básico para abrir un archivo para lectura, escritura o cualquiera de los dos cabal. El close, que lo que hace nada más es cerrar el archivo. Read, disculpen la bulla. El read, que es el ejemplo que vimos ya aplicado dentro de, digamos que un bajo nivel, que lo que hace es leer los datos del archivo y los coloca en un buffer de datos. Write, para escribir los datos de un buffer a un archivo. La posición, que es desplazar prácticamente el apuntador del archivo y encontrar un dato específico, ¿no? El stat, para obtener la información del estado que tiene un archivo. Y de ahí tenemos administración del sistema de direcciones y archivos. Los básicos, va el mkdir para crear un nuevo directorio, el rmdir para eliminar el directorio, el link para crear una nueva entrada que se llame nombre 2, ese sí no lo había visto, que apunta al nombre 1, es un link, montaje, que es para montar un sistema de archivos, desmontar el sistema de archivos, llamadas varias, chmod, cambiar los bits, chdir para cambiar el directorio de trabajo, y kill. Kill es importante. Yo, si no estoy mal, creo que se va a aplicar en alguna de las prácticas, que es básicamente enviar una señal a un proceso para que muera, ¿va? El PID, que es un acrónimo de lo que significaría Process Identificator, ¿va? Y es eso, básicamente, básicamente, ¿va? Es cómo hacer el kill de un proceso, ¿va? Porque obviamente eh, tenemos un conjunto de procesos que se están realizando, pero en algún punto quizás queremos intentar ver qué es lo que hace el monitor de tareas o el monitor del sistema, ¿no? Que es como eliminar hasta cierto punto la ejecución de un proceso para enviarlo a un proceso de estado zombie, ¿no? Sí, cabal ya no deja grabar, pero cabal me avisaron, gracias a todos por avisarme antes. Eh, Tenemos también el tiempo, ese sí no sabía que estaba así, solo si me disculpen voy a sonar, me quedando algo malito. Perdón, la interrupción. Entonces, estas son algunas de las llamadas básicas que tenemos dentro de los sistemas. Y pues, aquí está. Omnitrix. Eh, entonces, antes ya, bueno, aún nos falta un poco más, ¿va? Pero antes de llegar al terminar la hora, solo voy a hacer un par de preguntas, llamémoslo así, y los que pues quieran contestar aquí en Meet, es bueno, es solo una retroalimentación para ver si sí pudieron escuchar lo que estaba diciendo, o si no, no tiene puntos ni nada, no es una actividad realmente, solo un intercambio de preguntas básicas, ¿va? Pero entonces, por ejemplo, ¿qué tipo de programas de aplicaciones creen ustedes que se puedan desarrollar dentro del modo usuario? Esas son básicas o fáciles, ¿no? Quizás aquí use palabras más complicadas, ¿va? Pero realmente no sé si alguien quiere compartir su opinión. ¿Qué programas de aplicación se efectúan dentro del modo usuario en un sistema operativo? Ajá, pero sí, digamos, las aplicaciones que usamos normalmente, ¿va? Dígase, Cabal, un servicio de Cabal, el Avast. Y el Avast, de hecho, por ser un antivirus, también cumple con la función, con la acción en función
del operador o del usuario que vimos al inicio, ¿va? Que era básicamente la seguridad del ordenador. Aunque en el libro, de hecho, se dice que aunque la gestión de seguridad no es algo propio del sistema operativo, esto se ha ido aplicando más que todo en los últimos años, precisamente como le dijeron, con los software que se han ido implementando con Avast, los firewall y todo lo demás que se ha hecho. Eh, También tenemos, por ejemplo, digamos, ahora ¿qué otros tipos de llamadas a sistema creen ustedes que puedan existir? Eso sí ya tiene que ver con el modo kernel, ¿no? Llamadas a sistema. O antes de eso, perdón, recapitulemos la pregunta. ¿Qué era una llamada al sistema, básicamente? ¿Quién quiere compartir su opinión? Eh, pues no sé si hay alguien que quiera compartir qué era. Ajá, cabal, exactamente. Y digamos, em, ¿desde dónde podemos hacer esa solicitud? Ya vimos, es cierto, es una solicitud al kernel que efectúa una acción sobre el hardware. Exacto. Ajá, es una aplicación que se está desarrollando a través del modo de usuario, ¿no? Que es básicamente con lo que compartimos nosotros como programadores de aplicaciones, ¿no? Exactamente. Y eso, pues básicamente ya lo vemos dentro de C, C++, Go, que son los que más interactúan con eso, ¿va? De hecho, si se dan cuenta, por ejemplo en Java existen las librerías famosas, ¿va? Que tienen que ver con IO util, ¿no? Que son básicamente eso, ¿va? Input, output. ¿Por qué? Porque realmente, aunque están implementadas como una librería externa para el programa, realmente tienen una implementación incluso a nivel o a bajo nivel, como lo sería este ensamblador, ¿no? En ese sentido, podemos encontrar que las llamadas al sistema, como lo dijeron, efectúan acciones dentro de lo que conocemos como el hardware, haciendo uso del kernel para devolver los resultados que tengan que ver con eso hacia nuestro sistema de aplicaciones, ¿no? Entonces, pues básicamente tendríamos eso. Antes de terminar, ¿alguien tiene una duda o algo respecto de algo? Gracias, Juan Pablo. Gracias, María José, y gracias, César. Em, entonces, solo para recapitular, antes, gracias a todos los que han participado, se los agradezco mucho. Es importante decir que, pues yo también a veces cuesta que participe en las clases, ¿va? Pero les agradezco, realmente se siente diferente estando de este lado de la clase, dijeron, ¿no? Pero solo para recapitular, bueno, habemos 66, pero si hay alguien aquí que todavía no tenía idea, ya que somos 135 personas hasta la última vez que revisé o que verifiqué, se hizo una división de secciones de laboratorio, nada más, nada que ver con la sección de la clase magistral. Esto solamente quiere decir que hay un grupo de personas que están o que tienen que asistir a otro meet de laboratorio y un grupo que va a estar conmigo. Este, el, la hoja de cálculo en donde está compartido esto es esta, por si alguien no la pudo ver. Ahí pues ya están la mayoría. Sí les pediría que por favor puedan revisar sus datos, verificar que sí están bien ahí. Estos son los que obtuve del formulario. Y también ya están inscritos en el DTT. No sé si pudiesen también revisarlo por favor para ver que sus datos estén bien, que sí estén asignados dentro del sistemas operativos sección A. Eh, y pues básicamente sería eso. Eh, este, este link ya está también posteado en Ubedi. Yo espero que más noche podamos ya tener más claro cómo va a estar
el programa ya bien definido. Como les digo, yo les había dado como que un spoiler la semana pasada, pero no sabíamos, creo que ni en la escuela o no sé, no sabíamos exactamente qué cantidad de gente iba a haber. Entonces, hasta ayer prácticamente se tuvo la asignación de otro tutor y nos estuvimos poniendo de acuerdo con varias cosas, pero aún falta hacer algunas en cuenta lo de los grupos, cómo va a estar. Yo voy a abogar y espero porque los grupos sean de tres y que no importe de qué sección sean, ¿no? Al final, pues las calificaciones no se van a basar tanto en eso, ¿no? Pero este, eso sería básicamente. Más noche espero tenerles ya más información. Si alguien tiene una duda, puede escribir a los foros o enviarme correos. Ayer me llegaron dos correos de dos compañeros que ahora me están hablando respecto a las asignaciones y les agradezco por haberme avisado. Creo que algunos no habían llenado el formulario de registro. Eh, Aquí creo que no. Voy a ver si aquí si tengo otra vez el link. Lo voy a volver a pasar. Si en caso conociesen a alguien que todavía no ha llenado ese formulario, yo había dicho que iba a ser hasta el domingo, pero como también se habilitó prácticamente en otra sección y se están asignando más personas, entonces sí, todavía lo tengo habilitado para las personas que conozcan, que quizás no se han asignado al laboratorio. Sí, necesito por favor que puedan... fíjate que todavía no, no te preocupes, es que como les estaba diciendo, como se habilitó otra sección básicamente, se está cambiando otra vez el programa y otras cosas, entonces se tiene que hablar con el ingeniero. Yo espero que hoy hablemos con el ingeniero respecto a los grupos, cómo van a estar, pero eso sí, que ya no pase la otra semana sin que se hagan ya. Yo pienso o quiero abogar porque sean por afinidad, ¿va? Y que no importe de qué sección estén. Eh, Eso, cabal. Como les digo, eso es lo que quisiera, pero yo digo que el ingeniero sí va a acceder a eso. Él no, pues es buena persona, ¿va? Es buena. Digo que la otra forma no lo sea, ¿va? Pero él es bastante abierto a esos aspectos, ¿va? Eh, Ahí está el formulario de registro. Como les digo, si conocen a alguien que quizás no lo ha llenado o no lo pudo llenar, sí les pediría que lo puedan hacer o que se lo compartan, por favor. Y tanto el link de registro como la hoja de cálculo ya están posteadas ahí en la web. Esta presentación se la voy a subir solo que terminemos ahorita. ¿Y qué más me haría falta? Denuncios. Creo que solamente eso por ahora. Eh, Si no tienen alguna duda, hasta aquí terminamos. Yo espero poderles enviar ya indicarles dónde va a quedar la grabación. Y disculpen que ahorita la grabación va a quedar así algo chafita, ¿va? Porque no encontré otra forma más rápida de grabar que con el mismo sistema, ¿va? Y así no se mira muy bien, ¿va? Entonces, la cosa es de que al menos ahorita va a quedar así bien chafa. O sea, sí se va a notar, espero yo, ¿va? Pero espero que ya para la próxima sí ya tenga un programa que les pueda eh, que se los pueda dejar bonito, ¿va? Porque no me gusta que se mire toda la pantalla, ¿va? Y no, va a ser una desconcentración. Pero disculpen, la verdad yo no sabía que no se podía grabar hasta hoy. Eh, y eso, no sé si alguien tiene una duda. Si no, pues hasta aquí lo dejamos y les agradezco por haber estado aquí. Feliz noche, Leonel y Eric. César también, feliz noche. Romeo, feliz noche. Feliz noche, Germán, Javier, Claudia, Juan Pablo, Marcos, Migdalia, feliz noche. Feliz noche, André y María, Minor, José, Jennifer, feliz noche. Feliz noche, Mariana, Brian, Kevin, feliz noche, Brian. Feliz noche, muchas. Y gracias por haber asistido. Feliz noche, Brian. Feliz noche, Aldair. Todavía no estás asignado. Ah, va. Este, envíame, porfa. Ahorita te voy a poner mi correo aquí.
Si pudieses enviarme un correo, por favor, aquí a esta dirección con tus datos. Solo, básicamente sería tu correo, el que usas, ¿va? Tu nombre completo, aunque aquí lo tengo, y también tu número de carnet. 6, ahorita te lo mando. Ahí está. Si pudieses enviarme un correo, porfa, así yo ya te agrego al listado. Y gracias por avisar. También si conoces o si conocen a alguien que no está asignado al DTT, sí les pido que me puedan enviar un correo, por favor. Sí, pues si estás en el listado, pero en el DTT no. Ah, sí, es que creo que, no sé si ayer le llenaste el listado, creo yo, no estoy seguro. Pero sí, sí te tengo marcado, que ahorita vi que ahí estaban los nuevos. Sí, pues anoche. Ah, va. Entonces sí, solo eso me hace falta llenarte. Porque ya está haciendo web y, y fijo también en el listado. Entonces sí, hoy espero que más noche ya estén agregados. Y pues cualquier cosa me dicen. Ahí estoy para la orden. Y no es de qué, Germán. Feliz noche.